Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hablando hoy desde Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, confirmaba el jueves que la empresa Chevron fue notificada por Washington de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en este país latinoamericano, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la firma en la nación. Y en una entrevista especial de Telesur, el mandatario informó que ya se establecieron mesas de trabajo para la reincorporación formal de esta empresa bajo los principios de legalidad. Sin embargo, con o sin esas concesiones a Chevron, Venezuela sigue adelante con el crecimiento de su industria energética. 12% fue el incremento en la producción petrolera desde el anuncio de la administración de Donald Trump de eliminar concesiones a la compañía estadounidense, que ha sido la principal afectada en todo este asunto. Analizamos el tema, pero antes recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene el código QR para que pueda participar. Estados Unidos renueva licencias a la empresa Chevron para continuar operaciones en Venezuela. Esto implica, 1, victoria diplomática de Venezuela, o 2, mayor relevancia global del petróleo venezolano, y 3, Venezuela no depende de licencias públicas. Allí está las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Analizamos y vamos a relacionar todos los resultados que ustedes desde casa nos están colocando allí en redes sociales. Vamos al análisis. Me acompaña David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, también profesor universitario. Profesor, muchas gracias nuevamente por su tiempo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Su orden. Bueno, importante lo que ha sucedido el día de ayer y lo que ha permitido la Casa Blanca, concesiones a Chevron para seguir operando en Venezuela. Esto no es casualidad en un contexto de aumento de la demanda mundial de energía, pero ¿qué tan importante en primer lugar, profesor, es para un país como Estados Unidos y sus intereses el petróleo de Venezuela a través de Chevron? Es fundamental. El tema de que el tema energético global, el control y el dominio de los mercados y los precios energéticos, no solamente del petróleo, sino del conjunto de energías, tanto renovables como no renovables. En este caso estamos hablando del petróleo, pero podemos hablar del carbón, del gas, de otras fuentes primarias de energía, que en su conjunto son la savia y la base de la construcción del mercado y de la producción capitalista mundial, Sí. que tiene su hegemón, tiene su control, su mayor dirección en las empresas que están en los Estados Unidos. En Estados Unidos se concentra la mayor cantidad la mayor cantidad de control del sistema financiero, que es la otra pata de toda esta herramienta. Otra arista, ¿no? Porque es una arista, tal como dice, que no depende de la producción, sino de los mercados. Es decir, hay un mercado de valores y que solamente trabaja con los intercambios y con tanto de mercancía como inclusive del propio dinero. Sí. Ese mundo tiene que además tener una estabilidad. Esa estabilidad tiene que tener los Estados Unidos propiamente, que es un estado dependiente de los combustibles líquidos, gasolina, gasoil y gas, total y absolutamente. Cualquier variación en los precios de estos elementos en la economía en el país de los Estados Unidos se convierte en algo verdaderamente grave. Porque son un país donde, por ejemplo, porque tengamos nosotros, tenemos una idea de la equivalencia. Por ejemplo, ¿cuántos carros por cada 1000 habitantes hay en China? Cerca de 80, 60. Por cada 1000 habitantes, 80 tienen un vehículo. En Estados Unidos, cada 1000 habitantes hay 1000 carros. Es decir, es una sociedad que se moviliza, transporta sus bienes y sus Gran servicios. demanda. Exacto. Mientras que otros países diversifican el sistema de transporte, por ejemplo, público y el transporte de carga, y utilizan más el cabotaje, utilizan más el transporte por trenes, etcétera, otros mecanismos, y esto los hace menos dependientes de este asunto. Pero cuando hablamos de esto, estamos tratando de responder la pregunta, la importancia que tiene para Venezuela y para el mundo este tema de la circunstancia energética, es porque esta dependencia se basa sobre la expectativa de cuántos recursos hay en el tiempo, porque son inversiones que uno puede invertir, inversiones, no, me cambio de un sistema de generación
de gas por uno hidroeléctrico. ¿Cuánto tiempo y cuánto cuesta hacer una hidroeléctrica que te dé suficientes kilovatios como una planta atómica o como generadores de vapor a partir de carbón, de gas o de gasoil? De manera que son inversiones gigantescas que necesitan una estabilidad y tienen que tener una visión permanente. ¿Qué combustible es? Y no hay otro combustible para los próximos 50, 80, 100 años que no sea el petróleo, el gas y el carbón. Esa es la base de lo que está sucediendo. En Estados Unidos el control de estas variables es fundamental, porque no solamente es el control de los mercados y de los precios, sino de su situación interna en Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. La confrontación internacional por los recursos, por las fuentes primarias de energía, y en eso te incluyo el uranio, y por eso estamos viendo cómo hay de nuevo una gran batalla por el tema del desarrollo del uranio como fuentes energéticas, digamos, primarias, sin hablar de su componente que puede tener para la construcción de armas nucleares, porque también es una competencia en el área energética. La gran batalla es en el sector energético mundial. Y ahí es donde entra Venezuela, que a pesar de que hemos sido víctimas y somos víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos y Europa, sin embargo, la base material del sustento en el futuro, para los próximos 100 años de esa seguridad energética mundial tiene una base en Venezuela. Estamos peleando además por tener una participación efectiva, recuperar nuestras cuotas del OPEP, de un 10% de la producción total del OPEP, que históricamente ha sido de Venezuela, desarrollar otras fuentes energéticas. Y tenemos la otra batalla, que es nuestro propio reto energético, porque no lo tenemos resuelto. El acceso global universal a toda fuente energética que le permita a la gente tener sus vehículos, sus industrias, sus fábricas y comercio de manera segura, que no se vea la electricidad, que pueda haber emprendimientos que se apoyen sobre una gran demanda eléctrica a nivel nacional. Lo cierto es que Venezuela sigue siendo un actor clave y fundamental en la ecuación energética a nivel global, a nivel internacional. Incluso usted comentaba sobre la OPEP, y la OPEP ha dicho precisamente que la demanda energética para los próximos años va a ser incluso muchísimo mayor. Pero vamos a escuchar, profesor, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que hablaba precisamente sobre Chevron y estas concesiones desde Washington. Esto decía. Mira, efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela. Bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta, aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Ahí teníamos, profesor, el dato importante. Decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que en ese limbo en el que estaba Chevron, en estos últimos meses la producción petrolera se incrementa 12%, y preguntarle qué refleja esto dentro del escenario impuesto por Washington y sus sanciones a Chevron. Sí, por eso más o menos la cadena de razonamiento que venía haciendo es que aparentemente la primera víctima de todo esto es Venezuela, que está buscando que Venezuela, impedir que Venezuela pueda entrar al mundo, en el mercado mundial con su crudo, sí, como lo ha hecho mundialmente, como lo hemos hecho con nuestro mercado natural, que está en los Estados Unidos. Es nuestro mejor mercado, no podemos negar eso. O sea, la infraestructura desarrollada en Venezuela en los últimos 100 años está hecha de acuerdo a las necesidades y los requerimientos del consumidor de los Estados Unidos. Sí. Cosa que, bueno, esa simbiosis debería mantenerse. Es decir, nosotros tenemos facilidades de producción y allá hay una demanda sostenida, estable, que le permite al inversionista en industria petrolera aquí en Venezuela, bueno, tener una visión de futuro e inversiones tan
de intensidad de capital, como es el caso del petróleo, para los 20, 30 años. Digamos que son tiempos de maduración de poder, bueno, son los tipos de planificación que se hace para ese tipo de inversión. Pareciera entonces que Venezuela es la primera víctima, pero ¿quién es la segunda? La segunda es Chevron. Aparentemente la segunda es Chevron. Y la tercera pudiera ser entonces los Estados Unidos como tal. Pero está invertida, ese modelo de razonamiento está invertido. La primera víctima es, para las acciones que toma el imperialismo, es el propio pueblo de los Estados Unidos, y es lo que le hace ese carácter pendular, esas decisiones como antagónicas, un día una cosa u otra, es midiendo ese termómetro que tiene adentro de inflación, carestía, falta de desarrollo, falta de certeza, porque ¿qué sucede si se firma o si se confirma o se reafirma en el mundo la tendencia a decir que el petróleo no hace falta? Como está diciendo la AIE, la Situación Internacional de Energía, esa corporación que se creó a partir de los años 70, que agrupa a los países de la OCDE, donde dice que va a haber el pico petrolero es en este mismo año 2026, que en el 2030 ya la gente no va a querer petróleo. Que es la intención de que las inversiones, los inversionistas no vean con seguridad que sus inversiones a mediano y largo plazo van a estar enfocadas en eso. En el petróleo. Correcto. Y justamente, profesor, era lo que decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Usted hablaba de del orden en los que es víctima estos actores. Y efectivamente, con o sin licencias, Venezuela sigue adelante con la producción petrolera. Esto decía el presidente justamente sobre las inversiones, el petróleo, la petroquímica para empresas estadounidenses a colaborar legalmente en el país, pero también en otras empresas del mundo. Eso decía. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir. Hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos, o lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Pues ahí la bienvenida del presidente Nicolás Maduro a estas empresas y de lo que representa esto también. Profesor, le dejo la pregunta al aire antes de la pausa, de lo que representa esto en el actual espectro económico venezolano. Hablamos de 17 trimestres consecutivos de crecimiento en la economía real de este país latinoamericana. ¿Qué representa esto? A la vuelta en nuestra emisión despedimos recordándole, puede todavía participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí tiene el código QR. Al final analizamos los resultados que ustedes nos envían. Por lo pronto, vamos a la pausa, ya regresamos. Celebramos el 20º aniversario de nuestra multiplataforma Telesur, con una entrevista especial al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entrevistado por los periodistas Patricia Villegas e Ignacio Ramonet. Vea nuevamente 20 años de Telesur, la voz del sur global. Hoy, solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela, luego de la información que se generó el día de ayer en esta entrevista exclusiva para Telesur en el marco de la entrevista por el 20 aniversario del presidente Nicolás Maduro, quien reiteraba que el país ha mantenido un crecimiento económico continuo durante 17 meses consecutivos, fortaleciendo el mercado interno, producto del desarrollo de este modelo económico con 13 motores productivos que ha incentivado un poco más la producción nacional. Escuchamos lo que dijo a propósito del tema. Hemos logrado con los 13 motores reencauzar el crecimiento con pulmón propio, con fuerza propia, con capacidad propia, superando los bloqueos, por ejemplo, de los repuestos de las maquinarias del parque industrial venezolano a todo nivel. Eso lo hemos ido superando y bien superado que está, recuperando la capacidad y la fortaleza del mercado interno, que es la capacidad de compra de la gente y la oferta, el abastecimiento. Eso está bien recuperado, ¿verdad? Así que hemos tenido crecimiento estable, permanente. El año 2022 tenemos 17 trimestres creciendo. La economía real, lo que más crece es la economía no petrolera, por primera vez como tendencia en más de 100 años. Y este año, el primer trimestre, crecimos un 9%, que es tremendo. Y el segundo trimestre, que recibimos todas estas amenazas, que quitan esto, que quitan aquello, que la economía venezolana depende de tal empresa estadounidense, demostramos que era falso, absolutamente falso. Ni con sus chantajes, mentiras, manipulaciones. Perturbaron una parte de los equilibrios económicos, pero ya eso está reponiéndose. Y la gran noticia es que el segundo semestre hemos tenido un crecimiento de la economía real de 6.65%. Ahí teníamos los datos del presidente Nicolás Maduro. Seguimos hablando del tema. David Paranicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario. Profesor, veíamos los datos, 6.65% del PIB en crecimiento, 17 trimestres, decía el presidente, en la economía real desde 2022. ¿Qué representan estas cifras en el actual espectro económico venezolano? Hay un aspecto que hay que rescatar. Bueno, el presidente no lo nombró quizás porque él es trabajador, es de la clase obrera, él se reconoce en la clase obrera. Que todo este crecimiento está montado en trabajo y no en renta. O sea, y hay una gran diferencia, que le acaba de decir el presidente, por primera vez en 100 años de industria petrolera, nuestro crecimiento está apoyado en los 13 motores y es trabajo y no en la renta petrolera. Exacto, la producción no petrolera. Exacto, porque en Venezuela su vinculación a sus ingresos de 50.000 millones de dólares anuales, no sé cuántos miles de millones, era basado en precios de petróleo y en una industria subsidiaria medradora de renta. O sea, una industria que no tenía su piso propio, sino todo se apoyaba en subsidios y en préstamos y en apoyos, dumping, lo que sea que se estaba produciendo por el dinero excedente que en determinada forma fluía hacia cierto tipo de industria, que cuando vino la crisis, cuando vino la guerra contra el país, la guerra a muerte contra nuestro país, bueno, quedó desmantelada esa infraestructura industrial, privada, parasitaria, y quedó pues al descubierto y quedó un sector trabajador, tanto el sector mediano y de pequeña y mediana industria como los trabajadores mismos. Todo ese crecimiento es trabajo de obreros y obreras de Venezuela, trabajadores y trabajadoras. No es solamente no es el capital el que produce la riqueza. La teoría de la creación del valor es absolutamente irrebatible. La ley de la creación del valor es el trabajo, no hay otra forma, no el capital. Usted no pone un saco de dinero ahí, eso no se reproduce. Ese es el gran significado. Por primera vez en tantos años, es de nuevo apoyarnos se está apoyando Venezuela en el trabajo y el trabajador, que además con enormes sacrificios, porque todos sabemos que los trabajadores y las trabajadoras, bueno, estamos sometidos a unas condiciones de ingresos sumamente limitadas, producidos por este ataque brutal por las medidas coercitivas, y que ahora hay una combinación para que los ingresos que vienen producto del petróleo se conviertan en palanca de desarrollo. Ese es otro aspecto que también hay que ver, que es interesantísimo, que está en ese análisis, porque el sector petrolero, que es el que más recursos produce, más de intensidad de capital
y de mayores tasas de beneficio o de ganancia, es el que menos producción ha hecho en desarrollo independiente. Es decir, cómo nuestro desarrollo en materia petrolera, en materia petroquímica, gasífera, en el ataque brutal que nos hizo los Estados Unidos nos dejó en el aire. Y entonces queda la industria petrolera, la industria petroquímica inerme, haciendo unos esfuerzos gigantes, siendo donde se concentra la mayor cantidad de conocimientos, la mayor cantidad de talentos. Total. Porque además, efectivamente, o sea, si uno hace una comparación, antes de que empezara esta crisis de precios, el salario mínimo de un trabajador petrolero era 15 veces el salario mínimo de un trabajador. Cuando el salario mínimo era $300, el salario en general en el país, estamos hablando del año 2010, 2011, el salario mínimo de PDVSA era 10 veces más. Estamos hablando de $3.000. Por eso es que entrar a PDVSA era, y todavía, hay cerca de 80.000 trabajadores en la industria. Porque hay una expectativa, y los trabajadores de la industria petrolera han respondido ya a ese cambio global que ha habido, que ha indicado el presidente, donde ahora hay que ser productivos. No podemos otra vez pretender que solamente vamos a traer cosas de afuera y vamos a mandar a vender petróleo y lo demás que lo compramos en los puertos. No importa que no produzcamos papas, que no tengamos la soberanía y seguridad alimentaria porque lo vamos a traer por puesto. Eso cambió. Esas son dos variables que le agregaría yo al presidente. Uno, el sacrificio. O sea, todo ese crecimiento está montado en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras, que han con salarios que tienen nada que ver con lo que se ganaban antes de estos ataques tan brutales. Y además, es una demanda que hay para que la propia industria petrolera se replantee las formas de orientar su producción, que no solamente sea de petróleo, sino además conocimiento científico, avances tecnológicos que nos permitan ser inmunes o, digamos, menos vulnerables a ataques como el que hemos sufrido y que la particular víctima ha sido la industria petrolera. De hecho, fue el que aquel señor embajador de Estados Unidos dijo, vamos a sancionar a PDVSA, no van a vender un barril de petróleo en el mundo. Es decir, cómo PDVSA, cómo nuestra industria de los hidrocarburos se blinda para que ese tipo de ataques no nos haga víctimas, digamos, como hemos sido hasta ahora. Hay convicción, profesor, ya para terminar, en que el crecimiento de Venezuela alcanzará 9% a finales de este año, dice no solamente el presidente, sino también otros analistas, teniendo en cuenta estas dos líneas principales de abastecer, por un lado, el mercado nacional con producción propia nacional y por el otro producir fuentes de riqueza a través de la exportación, mucho más allá del petróleo incluso, una diversificación más allá del petróleo. 9% en este año. Pero yo creo que hay digamos, estamos hablando con datos ciertos y ratifico que la gran fuerza que tiene estos planteamientos y estas expectativas es que se apoyan en el trabajo y no en la especulación. Te hablo de la especulación, es la especulación financiera. Esto o sea, la especulación financiera, la bolsa de valores en Venezuela no tiene el peso para decir que va a ser 1 o 2 puntos de ese PIB. Sí. Aquí lo único que tiene fuerza son negociaciones con nuestros socios que vienen retando esas medidas coercitivas internacionales porque afectan también a las personas que vienen a Venezuela, que vengan, que inviertan, haya explotación minera, explotación agrícola, industrial, exportadora. Tengo entendido que inclusive en el estado Guárico se va a comenzar de nuevo la explotación de tabaco por empresas chinas. Es decir, estamos hablando de iniciativas en el área, en los 13 motores que nos habla el presidente y que son sobre inversiones y a partir del trabajo en Venezuela. Es decir, tiene solidez y además tiene expectativas y lo que se consiga, lo que se avance, siempre va a estar sobre una base mucho más sólida que sobre una base especulativa, financiera o monetaria o de especulación, pues esta cosa que sí, las monedas y otras variables. Profesor, muchísimas gracias, gracias por explicarnos todo este escenario. Compartir con ustedes inquietudes, porque son inquietudes que Así tenemos. es. Sí. Lo más importante, entender un poco más de lo que ocurre en Venezuela, teniendo en cuenta todos estos escenarios, todo ese espectro económico tan importante, no solamente para el país, porque como decíamos anteriormente, Venezuela sigue siendo un actor clave en esa ecuación energética internacional que ha sido revisada recientemente también por la OPEP y el mercado internacional que sigue, por supuesto, dependiendo
hoy más que nunca de estas fuentes de energía global. Vamos a finalizar recordándole y revisando los resultados de la encuesta. Aquí tenemos la pregunta: Estados Unidos renueva licencias a la empresa Chevron para continuar operando en Venezuela. ¿Esto qué implica?, preguntábamos. Bueno, aquí estamos con el 55% de los usuarios decía que es una victoria diplomática de Venezuela. Ahí tenemos un 22% dice mayor relevancia global del petróleo venezolano y un 23%, casi cerca también, Venezuela no depende de licencias públicas. Está un poco allí el resultado parejo, sobre todo en estos casos cuando hablamos de Venezuela en nuestra pregunta, y ustedes, por supuesto, dando su opinión en torno a estos temas tan importantes. A ustedes muchísimas gracias por apoyarnos con esta opinión sobre Venezuela, al profesor también por estar con nosotros el día de hoy, y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 20 años después, siendo la voz informativa del sur global. Será hasta una nueva oportunidad.